Buenas tardes con todos, todas. Siempre es grato poder compartir información, conocimiento y experiencia del proceso, del trabajo que se viene haciendo y del conocimiento que debemos adquirir a lo largo de la formación de los que son hoy y de los que serán próximamente psicólogos educativos. El tema que hoy vamos a tratar hace referencia exclusivamente a los proyectos de vida como factor protector de la violencia. Sí, en este ámbito de la construcción de una convivencia armónica y de una cultura de paz en el espacio escolar. Empezaría esta charla, que por el tiempo es muy corta, presentándoles esta imagen de Tomás Alva Edison, que señala: la violencia lleva a la más alta ética, la no violencia, lo cual es la meta de la evolución. Hasta que no cesemos de dañar a otros seres humanos, somos aún salvajes. Realmente el tema de la violencia, a pesar de que se constituya en un tema que se lo viene abordando todo el tiempo, ya desde hace muchos años, en nuestro medio todavía es un fenómeno que se lo conoce muy poco, que se lo ha abordado muy poco, y sobre todo es muy complejo, dado que la mayoría de casos de violencia no se las denuncia y muchos de ellos no se registran. Los datos que tenemos acerca de violencia son muy escuetos, pero los efectos que ésta produce en el desarrollo psíquico, en el desarrollo integral del ser humano, son realmente devastadores. Me gustaría empezar esta ponencia con algunos datos muy brevemente para centrarme a cómo los factores protectores y el proyecto de vida se armonizan de manera perfecta para lograr el desarrollo integral del ser humano. Definamos algunos aspectos, conceptualicemos algunos aspectos, pues la violencia es una constante en la vida de todos los niños, niñas y adolescentes, en todo el mundo, y ocurren lastimosamente en los lugares donde se suponen que están muy seguros, que son los hogares, las escuelas donde se educan, porque inclusive el concepto de formación está siendo cuestionado. Más hablamos de desarrollo y de educación como tal, porque las nuevas corrientes y tendencias pedagógicas señalan que la formación más bien está orientada hacia crear un ser humano en función de ciertos intereses. Obviamente, los principales agresores vemos que son las mismas familias, los maestros, las parejas, los vecinos, seguido de extraños y otros muy cercanos a quienes son objeto de maltrato. Obviamente es tan frecuente la violencia en las personas que esto se constituye que muchos de ellos no son conscientes de que son abusados y de que son violentados, y este dato nos dice la UNICEF, de tal manera que se ha hecho tan natural que existe un alto nivel de tolerancia y por lo general se justifica dicha violencia y dicho abuso. La mayoría de los casos no se denuncian y en la mayoría de las veces las víctimas de la violencia siempre callan. Generalmente esto ocurre más en los niños. ¿Cómo definimos a la violencia? Al uso intencional de la fuerza o el poder físico de hecho o como amenaza contra uno mismo o contra otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos y trastornos en el desarrollo, así como privaciones. Toda acción que atente contra el desarrollo del ser humano, hablamos del desarrollo integral, estaríamos viendo desde el punto de vista de la violencia, y tomen en consideración que este es un proceso que se lo aprende, no es similar a la agresión ni a la agresividad, porque este tiene otros factores etiológicos.
Obviamente, este se ha convertido hoy por hoy en un problema de salud pública por su magnitud y por el impacto y las secuelas que produce en la vida del ser humano y que afecta a todos los ámbitos y que afecta a todos los aspectos de su vida cotidiana. De tal manera que sí es importante que le prestemos mucho, porque una de las cosas que a veces yo sí cuestiono es que a veces queremos saber cómo resolver las cosas. No quiero decir que esto no sea importante, pero muy poco nos preocupamos por saber qué es, qué características tiene y otros aspectos relacionados con la comprensión del fenómeno. Porque si no lo comprendemos al fenómeno, difícilmente las estrategias que nosotros implementemos serán tan efectivas cuando no conocemos su causa, su origen y su naturaleza. Quisiera mencionar algunas cifras muy vagamente, muy rápidamente. A nivel mundial, 6 de cada 10 niños entre 12 a 14 años sufren de manera periódica castigos físicos a manos de cuidadores. En la mayoría de los casos son objeto de agresiones psicológicas. De igual forma, según datos de la UNICEF, cerca de 120 millones de mujeres menores de 20 años, es decir, 1 de cada 10, han experimentado relaciones sexuales por la fuerza u otros actos sexuales forzados. Y la quinta parte de las víctimas de homicidio en todo el mundo son niños y adolescentes menores de 20 años, siendo América Latina y el Caribe una de las regiones con más alto índice de violencia en este sentido. Aproximadamente se calculan entre 25.400 víctimas producto de esta violencia. Y obviamente hay otros datos que nos estremecen, y si bien es cierto no vengo a generar elementos o a desarrollar elementos afectivos negativos, pero sí es importante que conozcamos la trascendencia y la importancia de esta propuesta de tomar en consideración los factores protectores y el proyecto de vida. 7 de cada 10 niñas y adolescentes de 15 y 19 años sufrieron violencia física o sexual, pero ellas nunca pidieron ayuda porque ni siquiera se percataron que estaban siendo objeto de violencia. Y casi la mitad de niñas de todo el mundo, es decir, 126 millones de ellas, creen que se debe justificar a maridos, parejas o esposos que las golpeen o las agredan físicamente. Por eso la cultura de la violencia, porque es un tipo de cultura, está muy enraizada a nivel de nuestros países. En Ecuador, 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años recibieron un trato violento de sus padres por cometer un error o no obedecer. Porque pensamos que una forma de normar educar a los niños es acudir al maltrato, al golpe, a la agresión, como único medio de recuperar el concepto de autoridad. Pensamos que la autoridad se la gana o se la asocia con violencia. Y esto es hecho estos datos se obtienen del Observatorio de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. La Fiscalía General del Estado reporta o establece que de cada 10 víctimas de violencia, 6 corresponden a niños, niñas y adolescentes, siendo en un 80% de los casos las víctimas mucho más mujeres. Y de las niñas y adolescentes menores de 14 años, son considerados las víctimas principales de violencia sexual en el país. El porcentaje realmente es altísimo. Si me ayudan, por favor, con... En la mayoría de casos, según este porcentaje, no existen denuncias realmente que hayan sido consignadas en la Fiscalía. Siguiente, por favor. Sigamos, por favor.
En el 2014 se registraron 271 denuncias de delitos sexuales. De las 634 denuncias de violencia sexual, el 85 era sobre violaciones contra niñas y adolescentes, y menos del 6% de este tipo de denuncias fueron procesadas, la mayoría quedaron en la impunidad, y el silencio y la tolerancia se constituyen una regla general en nuestro país. Sigamos, por favor. Tres niñas menores de 14 años denunciaron diariamente violación sexual y muchas de ellas tienen complicaciones severas, gravísimas, pues presentan tumores placentarios, embarazos ectópicos, múltiples complicaciones derivadas de la labor de parto, entre otras. Aspectos que no lo consideran, por eso hablábamos que la violencia también es un problema de salud pública. Sigamos, por favor. Ayúdenme con las láminas. De los datos estadísticos vitales 2011 y de la encuesta nacional, 204 personas de 10 a 19 años murieron por homicidio y 223 por suicidio. 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia psicológica, física, sexual y patrimonial, y 1 de cada 10 ha sufrido abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Sigamos. Quisiera darles, porque ya con esto termino, la cuestión de cifras para entrar al tema como tal. Miren algunas estadísticas. Mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género a nivel nacional. Se supondría que a nivel rural habría menos maltrato que a nivel urbano, pero la cifra es altísima en relación a nivel urbano en el caso de mujeres. Sigamos, por favor. Mujeres que han vivido estos tipos de violencia, el mayor porcentaje es psicológica, seguida de la física, luego de lo sexual y posteriormente lo patrimonial. Entendido lo patrimonial con quedarse con las propiedades, negarle la posibilidad de quedarse en casa, mandarlo sacando de casa o simplemente tomar todos los objetos que la familia o la pareja hizo durante el matrimonio. Siguiente. Mujeres que han vivido violencia sexual por autoidentificación étnica. Miren, a nivel indígena, afroecuatorianas, montubias, blancas y mestizas. El porcentaje es mayor a este nivel. Siguiente. Mujeres que han vivido algún tipo de violencia por nivel de instrucción. Estamos hablando de que los porcentajes siguen siendo altos, aun cuando los niveles de formación sean superiores. Claro que el más alto cuando asisten a centros de alfabetización. Sigamos. Mujeres que han vivido algún tipo de violencia por exparejas y otras personas. Mujeres que han sufrido violencia por parte de la pareja y por parte de otras personas. Generalmente el matrimonio no se diluye porque se separan. Hay muchos otros factores que inciden. Siguiente. Miren, mujeres que han vivido violencia por sus exparejas a nivel nacional. ¿Sí y no? Siguiente, por favor. Mujeres que han vivido violencia por la decisión de separarse. Aquellas que decidieron por su propia cuenta, realmente presentan mayor porcentaje de violencia física y de otro orden. Sigamos, por favor. Mujeres que han sufrido violencia y no se han separado. Miren lo paradójico. Lo paradójico es que a pesar de que hay altos índices de violencia, el 88% no piensa separarse. Y apenas este porcentaje, que es muy bajo, lo quiere hacer. Porque siempre hay de por medio en los labios de una mujer el perdón, la oportunidad, la posibilidad de que el otro cambie. Y según la decisión que han tomado, miren, no lo piensa o no quiere separarse, el alto porcentaje, a diferencia de aquellos que piensan separarse pero no pueden hacerlo. Siguiente. Por esta y muchas más razones es fundamental que se tomen temas de violencia y es fundamental que se busquen alternativas para reducir esos altos índices de violencia, y esos son los efectos que causan en todas las personas, que generalmente las víctimas son inicialmente los niños.
no solo provocan los niños daño, dolor y humillación, sino que pueden causarle la muerte. El alto índice de niños que han muerto en manos de sus propios padres. Presentan dificultades de aprendizaje. Parte de estas dificultades de aprendizaje que los abordamos, no quiero decir que es la única causa, es debido a los niveles altos de violencia, bajo desempeño escolar, pobre autoestima y depresión. Adoptan conductas de alto riesgo y comportamientos autodestructivos, ya lo sabemos, y tienden a interiorizar estas conductas como manera de resolver sus disputas y a repetir estas pautas contra sus cónyuges y contra sus hijos. Por lo tanto, aquí se sintetizan algunos efectos: la baja autoestima, arranques de ira, angustia y depresión. Sigamos, por favor. Miren, esta sería la oración de aquella niña o de aquellos niños que han sido maltratados. Por eso es importante generar un alto a la violencia, y si se desea prevenir la violencia, también es importante prevenir el abandono que sufren las necesidades de los pobres y que en las mayorías de la sociedad no suelen recibir atención. Esto de acuerdo al informe mundial sobre la violencia y la salud. Siguiente. Y no podemos enseñar a nuestros hijos a comportarse mejor haciéndoles sentir peor. Cuando los niños se sienten bien, se comportan bien. Si bien es cierto, hoy escuchábamos la conferencia sobre la vergüenza, pero bien utilizada, pero vergüenza no es maltrato, no es violencia. Siguiente, por favor. Pero como decía Walter Rizzo, a mí lo que me preocupa es el otro maltrato, el que no deja marcas en la piel. Ese realmente es el que más incidencia tiene. Por eso la educación es la vacuna contra la violencia y la ignorancia. Vamos a ver un video relacionado con el tema para ya adentrarnos, obviamente, a este aspecto. Siguiente lámina, por favor. Vamos hacia la cultura del buen trato. Esto se trata de un experimento. Por favor, presentemos el video. Come ti chiami? Pietro, Fulvio, Domenico, Quanti anni hai? 11, 9 e mezzo, 7, 8, Che vuoi fare da grande? il pompiere, il cacciatore, il pasticcere, il poliziotto, il pizzaiolo. Perché? Perché voglio costruire la casa dei miei sogni. Perché mi piace inguagliare. Salvo le persone che non piace la pizza. Bueno, creo que hay problemas técnicos. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Bueno, pero para resumirles. ¿No quieren que les cuente? Ya. Che ti piace di lei? Gli occhi mi piacciono, le sue scarpe,
le sue mani, le occhi, i suoi capelli. Fragilità sono le capelli. Tutto. Era bene la bambina. Si cancerei. E ora Bueno, si vuelve a pasar les cuento el final. ora falle una carezza. Falle una boccaccia. E ora dalle uno schiaffo. Uno schiaffo forte. Uno schiaffo. Dai. No? No. Oh. Ce la do. No. No. No? E perché no? Perché? Lei è femmina. Non ce la posso mai dare. Perché le femmine non si picchiano. Perché così si fa male. E perché Gesù non vuole far picchiare. Prima cosa è bellina e non gliela posso dare. Perché è una ragazza. Perché sono contraria alla violenza. Si dice anche le donne non si devono toccare nemmeno con un fiore. E perché è brutto. Oppure con un mazzo di fiori. E perché? Sono uomo. Cerremos, por favor. Bien, mire la frase final. ¿Por qué? Porque soy hombre. Y realmente la palabra hombre dista mucho de la palabra macho. Sigamos, por favor, con la presentación. Bien, entendido el concepto de violencia, porque era necesario recabar una serie de datos, de explicaciones al respecto, vemos que hay que tomar en consideración a los factores protectores. ¿Y cómo vemos a los factores protectores? ¿Cómo entendemos aquellos factores protectores? Como ese conjunto de estrategias que buscan fortalecer el desarrollo integral, como ese conjunto de aspectos que hay que considerar y hay que tomar en cuenta para potenciar el desarrollo de los seres humanos, de tal manera que pueden potenciar al sujeto, la familia, al grupo, la comunidad y lograr una recuperación de la salud a nivel psicológico, emocional, social y físico. Estos factores protectores, según Ruther, dice que posibilitan el cumplimiento, el mejoramiento de la autoestima, el cumplimiento de responsabilidades, de modo que podamos afrontar con mucha más solvencia, con mucha más seguridad una serie de contrariedades. Además, posibilita transformar determinadas circunstancias difíciles o complicadas que los sujetos viven a diario. Tomemos en consideración que los factores protectores, obviamente, tanto en niños como en niñas están relacionados mucho con el proyecto de vida y este les prepara para una vida futura mucho más efectiva, mucho más equilibrada y mucho más sólida. Esa es la razón por qué es importante mencionar o tomar en consideración.
pues al fortalecer los factores protectores asociados al proyecto de vida, se reduce la influencia también de los factores de riesgo psicosociales. Y la idea es ese. Hay muchos factores protectores, unos que son personales, otros que son familiares y otros que son comunitarios o institucionales. De tal manera que si cuidamos de estos factores, por ejemplo, personales, tenemos mayor tendencia a acercamiento y a la empatía. El término de empatía, yo tengo una discrepancia con respecto al término de cómo lo manejamos y cómo lo hemos concebido y cómo hemos aprendido. Yo no estaré jamás de acuerdo en el concepto de que un factor, digamos, la empatía es ponerse en el lugar de los otros, porque desde mi formación como neuropsicólogo he llegado a comprender que el cerebro se configura de manera distinta, el cerebro masculino al cerebro femenino, y eso no nos permite pensar como mujeres o pensar como hombres en el caso de ustedes. Y esa diversidad y esa diferencia es lo que nos vuelve más rico y nos vuelve más complementarios. No es el momento de hablar sobre las diferencias cerebrales, pero la empatía tiene que ver con otros aspectos, que es ponerse en el lugar del otro. También se desarrollan mayores niveles de autoestima, o hay que mejorar los niveles de autoestima, de autonomía y de independencia, asimismo como las capacidades para resolver problemas. Si nosotros desarrollamos estas competencias a nivel personal, estamos cuidando de uno de los factores de protección que se llaman personales. Los factores de protección a nivel social están relacionados con el vínculo familiar fuerte, es decir, dotarles a los niños y a los adolescentes de un ambiente cálido de comunicación abierta y asertiva. Cuando se diferencian roles, pautas, normas y cuando se maneja un tipo de autoridad que se llama autoritativa, esta autoridad es la que permite fortalecer el desarrollo de la personalidad de los seres humanos. Cuando hay un apoyo mutuo de las familias y una supervisión y cuidado a nivel de todos los aspectos de su desarrollo, estamos tomando en consideración estos factores. Cuando la influencia de adultos significativos en la vida del ser humano que orientan formas, son modelos e ideales de los niños y adolescentes, estamos contribuyendo a un desarrollo. Y cuando las familias participan en actividades de beneficio de la comunidad, obviamente están posibilitando el desarrollo de este factor, así como cuando las instituciones educativas crean un clima positivo y niveles de integración adecuada hacia la institución. De tal manera que, como decía Robert Van Powell, este famoso importante personaje que ha incidido, quienes han seguido lo que son Boy Scouts los deben conocer, dice: el ser humano no es más que un proyecto, y la vida una especie de barco que cada uno tiene que llevar a un buen puerto. Obviamente, la relación entre factores protectores, tanto personales como sociales, es íntima o está estrechamente ligada al desarrollo de proyectos de vida. Un joven que prepara su plan de vida se prepara para triunfar. Fácilmente fracasará si no lo hace, y muy probablemente dejará una huella profunda en el mundo. Vamos a ver este breve video que dura menos de un minuto. Por favor, si le ponemos play. Ustedes le conocen a personaje y recordarán a Mafalda. ¿Cómo te llamas? Miguelito. ¿Y qué haces ahí sentado, Miguelito? Pues, estoy esperando algo de la... Pequeños en la familia, y cuando entramos al nivel inicial, medio, en bachillerato, porque el tema del proyecto de vida más se lo aborda en bachillerato. Casi no está concebido como un proyecto de vida, ni siquiera a nivel inicial, ni siquiera a nivel de educación básica. Y yo creo que hoy por hoy una forma de contribuir a atenuar o a generar una cultura de la no violencia también es enseñarles a los niños desde muy temprana edad y desde sus familias a crear planes de vida o a crear proyectos de vida. Por eso es que vamos a centrarnos un poco en lo que sería un proyecto de vida, en lo que constituyen y qué características tiene el mismo.
Entendemos al proyecto de vida como un instrumento viable para trabajar con niñas, niñas y adolescentes y lógicamente con adultos, porque no existe edad en la cual se debe empezar. Sin embargo, lo ideal es empezar desde muy temprana edad, cuyo objetivo va encaminado a promocionar estrategias de cohesión social frente a realidades amenazantes. Con esto quiero decir que la construcción de un proyecto de vida y el planteamiento de un proyecto de vida va a posibilitar atenuar factores de riesgo, tales como la violencia, el maltrato, la delincuencia, el desplazamiento forzado, los conflictos armados, la falta de oportunidades, inclusive la pobreza, entre otros aspectos. De tal manera que estos planes de vida se constituyen en herramientas que apoyan al crecimiento personal y a su vez plantea metas que deseamos conseguir de tal manera que nos permitan, a su vez, la elaboración de este proyecto, identificar una serie de capacidades. Este es un plan que elabora cada persona para alcanzar metas y darle dirección a su vida. Si nosotros queremos darle una dirección, muchos de los adolescentes, muchos de los niños y muchos de los adultos que viven en condiciones de violencia, que son violentos y que llevan esa cadena de violencia, jamás han tenido un plan de vida, jamás han planteado ni nadie les ha enseñado a hacer estos planes de vida. No quiero que se constituya una panacea, apenas es una alternativa, una posibilidad y una estrategia a través de las cuales podemos erradicar la violencia. Jobio, en él se expresan mucho de lo que el ser humano aspira, sus ilusiones, sus sueños, sus objetivos. Y obviamente se les involucra hacia la toma de decisiones. No quiero desviarme en el campo en el tema, ¿sí? Porque en el caso del proyecto de vida, al ser una estrategia que permite desplegar todas las habilidades para poder tener éxito en todos los ámbitos, personal, familiar, social, educativo, vemos obviamente que esto determina o se lo puede desarrollar a cualquier edad. Por eso existen una serie de bondades, una serie de factores positivos que contribuyen y que ayudan cuando se trabaja con proyectos de vida. Aprovechar el tiempo para el logro personal, para buscar situaciones de satisfacción y bienestar personal a futuro, favorece el ejercicio y el desarrollo de la libertad responsable, ayuda a tomar decisiones reflexivas y no impulsivas, brinda una visión esperanzadora del propio futuro, favorece el autoconocimiento y favorece también el desarrollo de la autoestima y del conocimiento del ser humano, evita conflictos o vacíos existenciales, pues nos da claridad a lo que queremos hacer con nuestra vida. Y estos proyectos de vida se los trabaja en la edad infantil. ¿Y qué se logra en las pequeñas edades, en tempranas edades? Hacer conscientes de sus experiencias, gustos, debilidades y fortalezas. A explorar con mayor claridad las cosas que le rodean en el mundo y a fortalecer la personalidad, a ir enfrentando, a ir descubriendo estrategias que les permita enfrentar con mejor solvencia la situación a futuro, ya sea como adolescentes. ¿Qué es lo que le permite el proyecto de vida a un adolescente? En el caso de los niños y de los adolescentes, el desarrollo de lo que hoy quiero mencionar brevemente como las funciones ejecutivas. El trabajar con cualquier tipo de proyectos ayuda a fortalecer un área del cerebro y permítame hacer un aporte desde la neurociencia porque hemos venido hablando mucho sobre violencia desde un punto de vista social, pedagógico, psicológico, pero no hemos abordado inclusive las estrategias de atenuar procesos o conductas y comportamientos violentos desde la estimulación y desde el desarrollo cerebral. Y permítame en unos minutos señalar que cuando nosotros enseñamos a los niños a planificar su vida desde tempranas edades, estamos contribuyendo a desarrollar una parte de nuestro cerebro que se llama córtex prefrontal. La educación de hoy, el desarrollo de hoy, y en esto pues abre un espacio para que quienes participan en los DESES, quienes trabajan en los DESES, empiecen a pensar mucho en este tema, las funciones ejecutivas. Muchos de los comportamientos y de las conductas violentas que tienen los sujetos
Su origen se debe a lesiones, a inmadurez, a daños a nivel de córtex prefrontal. Y si nosotros no contribuimos a fortalecer este desarrollo, porque uno de los aspectos que en este momento están incidiendo muchísimo en el desarrollo de estas funciones ejecutivas en los seres humanos es el tema de la sobreprotección. Cuando nosotros creamos niños sin normas, sin reglas, sobreprotegidos, estamos generando una inmadurez a este nivel. Creamos niños impulsivos y agresivos. Y estos niños impulsivos y agresivos, sin normas y reglas claras, en un determinado momento llegarán a desarrollar altísimos niveles de violencia. Por eso es importante, porque miren lo que determina la corteza prefrontal: el autocontrol, la solución de los problemas, aprender de la experiencia y de los errores, la capacidad para sentir y expresar emociones, la empatía, el control de impulsos, el criterio y el pensamiento crítico, la planificación, la perseverancia y también la memoria, sobre todo la memoria de trabajo, la memoria operativa atencional. Muchos de los jóvenes que tienen problemas disciplinarios, de control de sus impulsos, siempre o han sido diagnosticados con TDAH por las características de agresividad y en muchos casos de evidencia, pero muchos de estos niños no tienen, o de estos adolescentes no tienen TDAH. Lo que presentan son una disfuncionalidad ejecutiva, y obviamente esto es porque realmente no ha habido modelos de autoridades de tempranas edades que les permitan desarrollar estas áreas. Y es principalmente un área, o estos procesos, los que, ayúdenme por favor. Les decía que la sobreprotección es uno de los factores importantes. Pasemos la siguiente lámina, por favor. Y este proceso es el que más se afecta en niños que tienen altos niveles de violencia. ¿Cuál es el proceso de la toma de decisiones y que se especifica o que se resume en el famoso IPOPE? La intención, la planificación, la organización, la previsión, la ejecución y la evaluación. Estos procesos son los que menos se desarrollan en niños con deprivaciones, en niños con maltrato, en niños con violencia, y los efectos son las conductas adversas que presentan a lo largo de su vida. En la adolescencia, lógicamente, si un niño no fue atendido y no se fue potenciado el desarrollo de sus funciones ejecutivas, el problema se agrava y se vuelve más incidente. Por eso en la adolescencia aparecen el negativismo desafiante y también las conductas antisociales, agravándose el problema, y esto amerita otros procesos. Sin embargo, independientemente de que tengan problemas de disfuncionalidad ejecutiva, la elaboración de proyectos de vida contribuye a fortalecer y a posibilitar un mayor desarrollo de estas áreas. De tal manera que cuando llegamos a la adolescencia se mejoran las posibilidades de desarrollar hábitos saludables, se reduce el peligro de efectos adversos en la salud integral del ser humano y se aporta al desarrollo sano de la personalidad, logrando una identidad más clara, la autonomía, la independencia y la confianza en sí mismo. El proyecto de vida en la madurez, por eso les decía que no hay edad en la cual podamos empezar, lo ideal sería empezar desde tempranas edades, que le permite al ser humano resignificar y reconstruir experiencias de aprendizaje que logren una consecución mejor de objetivos. No se olviden que muchas de las ocasiones cuando hemos redireccionado muchos procesos de nuestra vida son las edades avanzadas, adultas, donde se han conseguido los grandes bestsellers. No ha sido en edades tempranas. Y obviamente fomenta la satisfacción personal y el sentido de vida para hacer de nuestra longevidad y de nuestros próximos años de vida, si así existe la posibilidad, de hacerlos mucho más placenteros. De tal forma que un proyecto de vida tiene un efecto protector. Eso no significa, porque estamos hablando de factores protectores, esto no significa que la vida esté proyectada. Se trata de lograr una capacidad de identificar un significado o un sentido a la vida. Cuando los niños, cuando los jóvenes, los adolescentes empiezan a encontrar un sentido a la vida, un sentido a las cosas que realizan, y esto se lo consigue gracias al proyecto, pues
su vida también, sus conductas y sus comportamientos cambian. Sin embargo, hay que entender y hay que notar este aspecto, que existen diferencias importantes en la concepción de proyecto de vida entre los estratos socioeconómicos. Mi proyecto de vida, si yo pertenezco a un nivel económico mucho más alto, será distinto al proyecto de vida si yo vivo en la pobreza. Y por eso es que el proyecto de vida no soluciona la vida, porque correlativamente debe haber políticas gubernamentales y estatales, ayuda, beneficio y todos los aspectos que desde el punto de vista social se deben abordar para que realmente los proyectos de vida se cristalicen en realidades. ¿Y cuáles son los pasos que debemos tomar para alcanzar o para conseguir un proyecto de vida o realizar? Algunas recomendaciones y algunas características con respecto a esto. Debemos entender que el proyecto de vida es personal, no puede ser grupal, es de cada persona. Segundo, este proyecto de vida tiene que ser lo más realista posible. No podemos trabajar sobre utopías, a pesar de que nuestra tarea también como educadores, formadores, es lograr que las utopías se conviertan en realidades. Tiene que ser objetivo, tiene que ser factible, tiene que ser posible de alcanzar, tiene que ser coherente, pero también tiene que ser muy flexible, porque si no hay flexibilidad, difícilmente podemos lograr aprender de las experiencias y las dificultades que se nos presente a lo largo de la ejecución de un proyecto de vida, porque no es una receta a seguir, es simplemente las orientaciones que queremos darle y el sentido que queremos darle a nuestra existencia. Y existen algunas competencias personales que vamos a desarrollar en quienes hacen proyectos de vida, pero también en quienes van a trabajar proyectos de vida. Y ahí sí viene un reto. Si no tenemos dichas competencias, difícilmente lograremos establecer procesos de claridad. Una de ellas, capacidad de resiliencia, es decir, capacidad de aprovechar las dificultades y los problemas como oportunidades para mejorar y para fortalecernos. Asertividad, una enorme capacidad para lograr entender, comprender, transmitir de la mejor manera y de la forma adecuada en el tiempo justo y a la persona correcta lo que pensamos. Empatía. Yo discrepaba, les dije hace un momento, de lo que es empatía, ponerse en el lugar de otro. No voy a procesar el concepto, pero sí la empatía reúne 3 elementos importantes. 1, cuando yo me intereso genuinamente por las demás personas, por la situación de otro ser humano, independientemente de que me caiga bien, esté de buen genio, esté enfermo o esté ocupado, estoy generando empatía. El segundo elemento, además del interés genuino, es sintonizarme con sus ideas, pensamientos y emociones. Eso significa que yo tenga la capacidad de comprender la situación, la condición en que la otra persona está viviendo. Y el tercer componente de la empatía es con lo que yo diga, con lo que yo haga, le haga sentir bien. No soluciono su problema, pero sí hago sentir que cuenta ya con alguien más, con un aliado con el cual va a poder recibir orientaciones y va a buscar la alternativa de solución a sus problemas. Entonces, interés genuino, sintonización y hacer sentir bien son los elementos que integran empatía. Una alta autoestima. No podemos generar proyectos de vida con personas que tienen una baja autoestima o que son pesimistas o negativistas frente a la vida. Un autoconocimiento de quién va a realizar el proceso, porque estas mismas competencias las va a desarrollar con los niños a lo largo de la construcción de su proyecto de vida. Y tener la capacidad de generar este famoso efecto Pigmalión o la profecía autocumplida, es decir, la capacidad de programar el cerebro en función de saber de que sí es posible y de que vamos a conseguir y alcanzar las metas que nos hemos planteado. Pero el joven, cuando empieza un proceso de construcción de su proyecto de vida, se pregunta: ¿qué haré? ¿Debo tener una pareja? ¿A qué me debo dedicar? ¿En qué me gustaría trabajar? ¿Qué estudiaré? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Lógicamente, quien debe responder estas preguntas es él, pero bajo la orientación de un tutor o bajo la orientación de un profesional que sepa cómo orientar y trabajar proyectos de vida. Por eso es que acertadamente el día de mañana se va a hacer un taller en donde se van a dar esas pautas para hacer la construcción.
El otro elemento son estas pautas para elaborar nuestro proyecto de vida, que va paso tras paso a lograr conseguir la meta propuesta. Y las vamos a resumir en los siguientes pasos. Primero, debemos convencernos que hay que crear un proyecto de vida muy sólido, muy consistente. Obviamente que hay que tener la suficiente confianza en sí mismo para conseguir la meta. Y esto hay que trabajarlo previamente, porque si no hay confianza, no hay seguridad, no hay convencimiento, difícilmente lograremos emprender con los niños y los jóvenes. Hay que cambiar algunos paradigmas y conseguir e incorporar la idea o el paradigma de que sí es posible alcanzar lo que nos propongamos. De igual manera, para ya la construcción y el diseño de un proyecto de vida, lo primero es visualizar. Y en la visualización se establecen o se responden algunas preguntas. La visualización corresponde a la visión personal, pero también se incorpora a la misión de las personas. Pensar y soñar en lo que queremos para nuestra vida. Y parte de algunas preguntas, no son las únicas, pero hay algunas otras que se las puede incorporar. ¿Quién soy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué veo en mi vida futuro? ¿Y cómo deseo que los demás me vean? Entre otras preguntas. El autoconocerse, ¿eso qué involucra? También que podamos respondernos algunas preguntas. Por favor, si me ayudan con la lámina. Es decir, conocer acerca de mi personalidad, la parte física, intelectual, las relaciones sociales, la vida emocional, la vida espiritual, la vida afectiva y conocer algunas cualidades, capacidades. En otras palabras, aquí está el espacio para definir lo que serían nuestras debilidades, nuestras amenazas, nuestras fortalezas y nuestras oportunidades. El tercer paso hace relación a la planificación y aquí tiene que ver con la historia de vida de las personas que van a hacer este proyecto. ¿Cuáles han sido mis principales intereses? ¿Cuáles han sido los acontecimientos? ¿Quiénes han sido las principales personas que han incidido en mi vida? ¿Cuáles han sido las razones de mis éxitos y de mis fracasos? ¿Y cuáles han sido las decisiones más significativas que tomé? De igual manera, el cuarto paso tiene que ver ya con la toma de decisiones acerca de su realidad, cómo es, qué tiene, qué es lo factible, qué no es lo factible. Y el quinto paso ya es la construcción como tal. Este es el aspecto que lo van a trabajar el día de mañana. Es decir, ya las metas, la construcción estratégica del proyecto vital. Y obviamente hay que plantear qué tengo, qué necesito, organizar tiempos, acciones en función de las metas trazadas, qué hacer si no lo logro, qué lograré si consigo alcanzar las metas. Y podemos utilizar una serie de formatos que nos permiten hacer un proyecto de vida. Existen diferentes formatos, no es una camisa de fuerza y obviamente estos aspectos van a contribuir en gran medida a reducir la violencia. Yo creo que, porque ya me están haciendo señales de que ya cubrí el tiempo, pues hasta allí podría proporcionarles información. Les agradezco por su atención.